bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la cistitis, de la vejiga hiperactiva y de la vejiga neurógena. Veremos en qué consisten estas alteraciones, las pruebas que hay que hacer para hacer un diagnóstico correcto y los tratamientos más adecuados. Para todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Manuela Guillén, gracias Manuela por venir. Muchas gracias a ti, Juan, por invitarme. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora de medicina aquí en la UCAM. Antonio Romero, gracias Antonio por venir. Tú eres médico especialista en urología en el Hospital Morales Meseguer y también profesor de aquí de la UCAM. Y Pedro López Cubillana, gracias Pedro, médico especialista en urología en el Hospital Virgen de la Risaca, aquí en Murcia. Muy bien. Quiero presentaros un libro que hemos escrito un grupo de especialistas y que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde damos las claves no solo para vivir más años, sino con más calidad de vida. Hablamos de alimentación, hablamos de ejercicio, hablamos de cómo evitar las sustancias tóxicas, dormir bien y evitar el estrés. Lo podéis encontrar en Amazon en forma online. Y una vez dicho esto, vamos a ver qué le gustaría saber a la gente de la calle sobre el tema que vamos a tratar hoy. Hola, buenos días a todos. Preguntaros, por ejemplo, cuáles son las enfermedades de vejiga más comunes. ¿Cuál es el remedio para una enfermedad de vejiga? ¿Cuáles son las señales de que tengo una enfermedad de vejiga? Vamos a ver, Antonio, vamos a empezar conociendo un poco la vejiga de la orina, que es de lo que vamos a tratar hoy fundamentalmente. Dinos para qué sirve y sobre todo cómo funciona, porque es muy importante, como luego veremos en las enfermedades que vamos a tratar. Pues efectivamente la vejiga es un órgano que se encuentra en la pelvis, es un órgano hueco y tiene dos funciones básicas y fundamentales y muy simples inicialmente, ¿no? Que son, es un órgano que se llena de orina y que después se vacía. Esto dicho así, que parece una simpleza, que conlleva una serie de organización neurológica impresionante. Hay que tener en cuenta que la vejiga durante la mayor parte del tiempo, a lo largo del día, se está llenando y sin embargo se vacía en muy pocas veces. ¿Cuántas veces orina un paciente al día, una persona normal al día, ¿no? Pues ¿cuánto? Pues 4, 5, 6, depende del agua que beba. Entonces, la vejiga es un órgano que se va llenando y que tiene que vaciarse. Esto tan simple supone un complejo neurológico tremendo, en la que cualquier alteración de esa inervación o de algún otro factor de tipo neurológico, un accidente cerebrovascular, cualquier componente o una próstata hipertrófica puede hacer que no tenga la función para la que está diseñada, ¿no? Y esto provoca pues, una serie de alteraciones muy importantes, básicamente y fundamentalmente en la calidad de vida de los pacientes, la calidad de vida, como luego seguramente hablaremos, de una vejiga hiperactiva, una vejiga neurógena, una cistitis, conlleva una repercusión muy grande sobre los pacientes. Entonces, básicamente es eso, un órgano simple en su estructura, pero complejo en lo neurológico, en el funcionamiento. Sí, porque tiene que tener ahí una parte muscular para contraerse, más todo, y ahí tienen que llevar los nervios y para relajar, para contraer. Lo que tú decías, parece una cosa muy elemental, pero a la vez muy compleja. Y ya para entrar en materia, Pedro, ¿qué sería una vejiga hiperactiva? Eso ya, ahí está una definición ya de las sociedades científicas, ¿no? Y en principio una vejiga hiperactiva es una persona que tiene un cuadro consistente fundamentalmente en urgencia por ir al baño, una necesidad imperiosa de ir al baño que conduce a veces a incontinencia urinaria, que se le escapa la orina directamente, tengo ganas de ir al baño y no llego al baño. Tengo un escape por el camino, algo que no controlas. El fino control que, como dice Antonio, debemos tener, no lo tenemos. Y se acompaña habitualmente también de un aumento de las veces que vas al baño de día y de noche. O sea, que está definido claramente el decir, o sea, tiene urgencia corriendo de ir al baño porque si no, tiene incontinencia. Claro. Vale, esa es la definición. Y es frecuente, Manuela, este problema, tú en primaria, que ves muchísimos pacientes de muchos tipos,
¿Esto lo ves con frecuencia y es más frecuente en hombres o en mujeres? Bueno, vamos a ver, que es muy prevalente, o sea, que es muy frecuente, obviamente. Es verdad que depende de quién haya hecho los estudios de prevalencia, eso se puede ver un poquito más, un poquito menos, pero a ver, entre estudios que dicen que el 10%, hasta los que dicen que el 20%, incluso creo que hay un estudio de urólogos hecho que dicen que hasta el 22% en España es la prevalencia, o sea que es una enfermedad muy frecuente. Si encima nos fijamos en los pacientes que sobre todo vemos en primaria, que son más mayores, es decir, pacientes más de 65 años, todavía es más frecuente. Incluso hay estudios que dicen que hasta el 50%, es decir, 1 de cada 2 personas de más de 65 años. Quizá no se ven tanto porque hay un bajo índice de consulta. Quiere decirse que todo el que tiene, o sea, lo achacan, bueno, es que me estoy haciendo mayor, bueno, pues tendré que orinarme encima o tendré este problema y esto es de la edad, y entonces no consultan pues por vergüenza, porque lo aceptan como parte de ello, o incluso a veces son motivos culturales, pero el caso es que sí. En cuanto a hombres y mujeres, pues yo lo último que he leído es que aproximadamente igual, lo único que pasa es que quizá el síntoma, lo que es la urgencia miccional, parece que es más frecuente en mujeres, entonces que a lo mejor tiene más visibilidad, pero aproximadamente, yo no sé si los urólogos tienen alguna otro dato más actual, pero lo que yo he leído es que igual, lo que pasa es que más visibilidad la urgencia miccional que es más frecuente en mujeres. Pero entonces, aunque de alguna manera, entre comillas, se oculte, prácticamente todos los días tendrías pacientes que te dicen, oye, que tengo urgencia de ir al baño y a veces hasta tengo un poco de incontinencia. Pues debería, ¿verdad? O sea, dada la prevalencia, debería tenerlo, pero no se tienen todos los días. Yo creo que ahí queda todavía mucho, o sea, un diagnóstico, hay un infradiagnóstico quizá por eso, ¿eh? Bueno, pues ahora las personas que ven este programa, si tienen el problema, pues ya veremos que es bueno consultar porque tienen soluciones, que ahora después veremos. Eso es. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas. La palabra vejiga viene del latín vesica, se refiere al órgano en forma de bolsa que contiene la orina. De vesica deriva el adjetivo vesical, o en plural, vesicales. Las lesiones vesicales serían los daños producidos en la vejiga. Por otro lado, la palabra orina viene del griego uron, meado, y este viene del verbo griego urein, que es orinar. Para esta actividad tan necesaria tenemos el cultismo micción o miccionar, que viene del latín mingere, de donde tenemos el término mingitorio, relativo al acto de mear. Y de este verbo latino puede que salga el vulgarismo de minga para referirse al pene. La palabra infección es de un uso cotidiano muy presente, pero es un término casi latino, porque viene de la preposición latina in, que significa hacia adentro, con movimiento, y del verbo facere, hacer. Sería algo así como algo que entra dentro del cuerpo y hace daño por lo general. Si al término infección le añadimos urinaria, que viene del latín urinarius, y este del griego urein, que es orinar, tenemos completada la expresión. La vejiga neurógena consiste en una función anormal de la vejiga, que carece de control para ejercer su función de vaciado. Neurógena viene del griego neuron, sistema nervioso, y gena, origen, es decir, que tendría un origen en el sistema nervioso o en la médula espinal. La vejiga hipertónica hace referencia a una tensión por encima de lo normal, porque hiper es por encima y tónica viene de tonos, tensión. Si es hipotónica, hipo en griego es por debajo, así que sería una tensión por debajo de la habitual. En cuanto al cáncer de vejiga, ¿qué decir de la palabra cáncer que no hayamos comentado ya en programas anteriores? Y la culpa que tendrá el pobre cangrejo, cáncer en latín, de que su parecido físico al pinzar se pareciese a las células cancerígenas. Pero es así y de ahí viene el nombre. Si el cáncer es de vejiga, es vesical, se encuentra en esa bolsa, vesica en latín, que tenemos en el bajo abdomen y es el 6º tipo más común de cáncer en Estados Unidos y el 10º en España. Ya saben, a quien madruga Dios le ayuda, más vale prevenir que curar. Ante cualquier síntoma o anomalía, ahí abajo, no duden en consultar a un especialista. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Antonio, ¿cuáles serían las causas de esa vejiga hiperactiva? Bueno, pues realmente las causas, la causa en sí de la vejiga hiperactiva es desconocida. ¿El problema de esto cuál es? El problema es que
la sintomatología que produce una vejiga hiperactiva puede estar asociada a otras enfermedades, y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, un paciente que tenga urgencia miccional, que tenga un aumento de la frecuencia para ir al servicio, que tenga urgencia, que tenga incontinencia, para que nosotros hablemos de vejiga hiperactiva, tenemos que descartar antes otra serie de patologías. Porque claro, una infección de orina puede dar urgencia miccional, puede dar polaquiuria, aumento de la frecuencia, un tumor de vejiga puede dar una sintomatología muy similar, en la mujer una endometriosis, etcétera, etcétera. Es decir, la sintomatología siempre tiene que ser buscada para descartar otras enfermedades, ¿no? Evidentemente, un paciente neurológico que tenga algún problema de tipo accidente cerebrovascular, Parkinson, demencia senil, accidente lumbar, donde hay afectación vertebral, etcétera, etcétera, multitud de causas, pues puede asociar una vejiga hiperactiva. Pero el síndrome de vejiga hiperactiva tenemos que hablarlo cuando ya hemos descartado otras causas que pueden producir esa misma sintomatología. Ahí es donde está el fundamento de buscar la causa, claro, porque si no, no podemos... O sea que el diagnóstico de vejiga hiperactiva sería como un diagnóstico de exclusión, es decir, descartamos el tumor, las infecciones, las enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, y cuando no encontramos nada, entonces decimos vejiga hiperactiva. ¿Sería así? Efectivamente, así. Pero claro, es importante lo que comentábamos antes, que si una persona tiene vejiga hiperactiva, debe de consultar porque puede ocultar otras... Claro. Manuela lo decía hace un momento y creo que es muy importante. Creo que normalizar esta sintomatología, esta incontinencia o esta urgencia no es bueno. Es decir, no es normal que un paciente pues tenga urgencia miccional, que tenga incontinencia. No tiene que ver con la edad, evidentemente, porque con el tiempo pues los factores neurológicos van cambiando, ¿no? Pero no se debe normalizar esta sintomatología, debe ser consultada atención primaria haría su rastreo y su historia clínica, etcétera, y luego, pues si considera oportuno, como lo están haciendo, pues ya pues mandarlo al especialista, ¿no? Muy bien. Pedro, has comentado tú, has definido la vejiga hiperactiva como urgencia miccional, o sea, urgencia de ir al baño. Vamos a ver, a todos alguna vez hemos tenido una urgencia. ¿Se necesita realmente que uno sea con mucha frecuencia esa urgencia? Es decir, que un día, yo qué sé, estés por ahí, te has tomado 2 cervezas o has bebido y dices que tengo que ir al baño corriendo. Eso no sería una urgencia. Sería una urgencia miccional, pero no una vejiga hiperactiva. Quiero decir, hay que tener esa urgencia muchas veces al día, y luego una persona con vejiga hiperactiva, además de esa urgencia miccional, puede tener otros síntomas independientemente de que la causa sea otra enfermedad. No sé si me he explicado bien. Así que esto es lo que dice Antonio, que es más complejo. Y de hecho la Asociación Europea pues hace un algoritmo que está muy bien porque cambia también la terminología. Ahora todo esto se llama sintomatología del tracto urinario inferior, STUI. Antes hablamos esto es para que la gente no lo comprenda. No, pero tiene su lógica, porque es sintomatología. O sea, realmente cuando hablas de aquello... STUI, sintomatología del tracto urinario inferior. En inglés es LUTS. Vale. Y eso engloba todo. Y claro, tú tienes una vejiga hiperactiva porque tienes un cálculo que en vez de producir un cólico nefrítico, tienes un cálculo a punto de salir y está a nivel del uréter junto a la salida, a nivel justameático, y tienes una vejiga hiperactiva. Tienes una infección urinaria y tienes una vejiga hiperactiva. Tienes una prostatitis, tienes una vejiga hiperactiva o un tumor vesical. Evidentemente, lo que tú dices, tomarte 2 cervezas, ir al baño, pues lo normal. Y todo el mundo entiende que es normal. Ahora que todos los días, independientemente de lo que bebas, que ya, claro, el problema es que los pacientes son muy listos. Porque cuando va a consultarte, ya cuando tú le explicas que vaya menos al baño, que en fin lo comentaremos más adelante, o que beba menos líquido, además ya lo ha hecho él. O ella lo ha identificado y ha visto, si bebo mucho líquido voy mucho al baño, si voy a hacer un viaje largo pues tomo menos líquidos antes de viajar, si por la noche no voy a poder descansar porque voy a levantarme para ir al baño, bebo menos agua a partir de las 8.
muchas cosas que tú comentas, como que has leído, no hace falta que lo leas, ya el paciente sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Pero en definitiva es algo que va condicionando todos los días tu calidad de vida. No es un problema puntual de un día, que bebes mucha agua y no puedes ir al baño por circunstancias o porque has tomado 2 o 3 cervezas con los amigos y vas al baño corriendo. Eso no es un problema. El problema es cuando es de forma continuada, claro. No, pero realmente al hablar del tema parece que dices vejiga hiperactiva y que está como todo muy claro, y realmente estáis diciendo una serie de causas que mucha gente no pensaría en que pueden ser debido a tanto. Y has comentado tú de eso, de la alteración de la calidad de vida. ¿Cómo la altera? ¿La altera mucho o la altera...? Mucho, y además en todos los, digamos que en todos los niveles de la vida, o sea, etapas de la vida. Obviamente hay un aspecto que es el emocional, que ese merma mucho a las personas, quiero decir, lo lleva a tener ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque una persona que tiene, o sea, que nota que tiene que estar yendo constantemente al baño, eso genera una ansiedad importante. Pero es que además, muchas veces, como lo saben, tienen además ansiedad anticipatoria, y eso al final es una pescadilla que se muerde la cola, y eso merma emocionalmente muchísimo. Pero es que si nosotros pensamos en una persona joven, yo estaba pensando el otro día, en un conductor de autobuses que tiene que estar bajándose a cada momento a orinar. Eso está estropeando su vida, quiero decir, profesionalmente le está afectando. Entonces ya no solo emocionalmente, sino que además está mostrando esa debilidad que tiene y esa necesidad que tiene de bajarse a cada momento para ir al baño. Pero bueno, ¿y si pensamos en una persona mayor? Una persona mayor, bueno, ojo que precisamente este problema puede hacer que personas mayores ingresen precozmente en clínicas geriátricas y todo esto, porque una persona orinando constantemente, a veces los cuidadores no pueden mantenerla y es causa de ir precozmente. Pero ¿y la que está en casa, que por ejemplo, o sea, quiero decir, que más o menos deambula por su casa y se mantiene, pero que tiene ciertas dificultades o que tiene que ir con andador? Si tiene que ir muchas veces, está aumentando el riesgo de caída, o sea, es que al final va a tener una fractura. Entonces nosotros esas cosas en atención primaria las vigilamos mucho y las cuidamos, porque es que al final tenemos a una abuela con una fractura de cadera porque ha tenido que ir 5 veces al baño. Entonces que esto tiene importancia porque efectivamente a nivel de calidad de vida esta queda muy mermada. No. Y has dicho una cosa que yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez, que indudablemente no es una vejiga hiperactiva. Es que a lo mejor vas a salir de casa y cuando cierras la puerta dices, me voy al baño. Eso, claro, el galgo Lucas, que se acuerda. Exactamente, pero si tienes el problema todavía con más motivo. Claro. Es que yo tengo, por ejemplo, pacientes mayores que me dicen, no voy a ir a la boda de mi nieta porque tengo que estar todo el tiempo yendo a orinar. Entonces, quiero decir, eso condiciona su vida muchísimo, la aísla, y entonces eso al final pues supone un deterioro importante en la persona, la pérdida de contactos, de afectividad, o sea que... desde luego, bastante deteriora la calidad de vida. Vamos a ver, Antonio, vamos a centrarnos en el diagnóstico. Que ahora nos hablarás de la clínica, ya se ha comentado y tal, pero ¿qué pruebas son necesarias muchas veces para el diagnóstico de la vejiga hiperactiva? Bueno, la primera de todas, sin duda alguna, es una buena historia clínica, eso es sin duda. Eso siempre lo decimos eso siempre, en el programa. Siempre. Una buena historia clínica, fundamental. Como decía Marañón, la silla. Su mejor arma para el diagnóstico es la silla donde se sienta el paciente y te puede contar tranquilamente lo que le pasa, ¿no? Es verdad que hoy día pues la silla se ha hecho un poco rápida para los pacientes, ¿no? Eso por el temas que, bueno, no vienen a cuento, ¿no? Pero las prisas y tal. Bueno. A ver, lo primero, desde luego, es una buena historia clínica, sin duda alguna. Lo segundo es descartar lo que antes hablábamos, ¿no? Si hay algún dato que nos pueda hacer pensar en que hay algo detrás de ese síntoma, de urgencia miccional, como decía Pedro, ¿no? Entonces, básicamente hay que hacer descartar otras patologías. Es muy frecuente hacer una analítica de sangre, de orina, cultivo de orina, una ecografía, si hay alguna sospecha de algo más, incluso pruebas diagnósticas mucho más específicas, un escáner, bueno, todo eso va en función de cómo vaya llevando el diagnóstico diferencial, que es lo que los médicos pues hacemos a la hora de tratar las enfermedades. Pero hay una prueba que es muy específica, que es la urodinámica, que es lo que pues es una prueba donde se estudia la vejiga en su fase de llenado y de vaciado,
Y bueno, pues ahí vemos, mediante unos electrodos que se ponen, unas sonditas muy finas que se traducen en una pantalla, en unas curvas, si hay contracciones involuntarias de esa vejiga. Es decir, si vemos que hay una sensación urgente, a la paciente se le está llenando la vejiga poco a poco de líquido, es fisiológico, y entonces cuando hay una contracción brusca, inesperada, de las que le pasa por la calle cuando va de aquí a una tienda, ¿no? Porque se tiene que parar y que me meo, ¿no? Como dicen los pacientes, ¿no? Pues entonces, con el estudio urodinámico, digamos que traduce en una prueba, de forma objetiva, esas contracciones que no son voluntarias, que vienen porque tienen que venir y el paciente no puede inhibirlas y se orina. Entonces, básicamente, historia clínica, exploraciones básicas, analítica, etcétera, y el estudio urodinámico, que es lo que nos constata en una gráfica, pues que realmente hay esas contracciones, ¿no? Y en el estudio urodinámico, por lo que has comentado, sería como una hiperactividad neuronal de los nervios ahí, claro, que es lo que, como si fuera una, no vale eso, como una crisis epiléptica, digo, como de las neuronas, es por común, ¿no? Sí, es como un espasmo, que produce la vejiga y eso pues se traduce en una gráfica y el paciente además te lo cuenta. Doctor, que me orino. Vale, ya lo sé, pues yo lo estoy viendo en la gráfica. Ya. No se preocupe si se le escapa, que no pasa nada, pues está sentado en un váter, ¿no? Ya especial para esta prueba y lo estamos viendo, efectivamente. Sí, que no hace falta que me lo digas, No, lo estoy viendo, ve cómo sube la gráfica, como sube, y digo, tiene usted ganas de orinar, ¿verdad? Dice, claro, no puedo aguantar más. Vale. Y Pedro, ¿el tratamiento de la vejiga hiperactiva cuál sería? Pues pasa inicialmente por intentar, bueno, el objetivo en definitiva es que la calidad de vida del paciente sea lo mejor posible, intentar que esté lo mejor posible a como estaba antes de empezar con este problema. Inicialmente lo que queremos es aconsejar al paciente, pues no aguantar demasiado, en definitiva, si tengo deseo, pues no aguante, porque si lo aguantas más lo va a pasar peor, no demore. Intente identificar la primera señal para procurar evitar la incontinencia. Intente tomar menos líquidos, que es un problema porque hay que hidratarse. ¿No? Es que hay pacientes que han tenido problemas de deshidratación, de sequedad de boca, que los ves, que te lo cuentas. Dice, bueno, ya cuando se ha solucionado el problema, dice, ya vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir. Intentar, pues eso, si por la noche su problema es la nicturia, me levanto por la noche, me desvelo, una persona mayor se levanta por la noche deseando ir corriendo al baño y tiene el problema de la caída, como dice Manuela, que es un problemón, pues intentar, ya lo hacen ellos, pues restringir los líquidos a última hora de la noche, que por la noche pues muy bien tomar mucha verdura, mucho líquido, que tenemos el problema añadido de que se juntan muchos factores. El paciente con estreñimiento tiene que tomar mucho líquido, mucha verdura y tampoco lo puedes quitar ese tipo de alimentación. Mucha verdura y mucho líquido por la noche cenando, mucho líquido para la vejiga y levantarse por la noche es lógicamente es un incordio. Imposible de evitar. Más allá de eso... ¿Y pues, fármacos? ¿Qué fármacos tenemos? Si con estas medidas no conseguimos solucionar el problema, empezamos con fármacos. Fármacos tenemos, lo de toda la vida, son los fármacos anticolinérgicos, que ahora Manuela nos comentará un poco sus efectos indeseables, porque todos los fármacos que tomamos tienen su precio. No su precio físico de pagar, sino su precio en nuestra salud. Pero bueno, son fármacos efectivos. Tanto los anticolinérgicos, que se pueden administrar bien vía oral o incluso también con parches. Tenemos beta-3, otros fármacos que también son muy útiles, que incluso también se pueden combinar. Y teníamos algún tipo de fármaco, incluso alguna intervención quirúrgica más allá, en el caso de que fracase el tratamiento médico. Ahora hablamos. Y como decía Pedro, vamos a ver, esta pregunta siempre os la hago a los médicos de atención primaria porque sois los que veis al paciente más frecuentemente y además con todas las medicaciones que llevan a veces. ¿Qué efectos indeseables pueden tener estos, los anticolinérgicos, los otros, si los parches son mejores, menos efectos? Y luego, ¿cómo pueden interferir con otros fármacos habituales que toman las personas de cierta edad? La verdad es que yo también me alegro que me haya hecho esa pregunta, no por nada, sino porque, a ver, nosotros a estos pacientes pueden venir con el tratamiento de nuestros compañeros urólogos, o los podemos haber puesto nosotros mismos, pero lo que está claro es que los efectos adversos nos tocan
casi siempre a nosotros porque por la frecuencia con la que vemos y además por la inmediatez que tiene el paciente para hablar con nosotros. Entonces, a ver, está claro que yo no voy a entrar en las contraindicaciones de estos fármacos porque no se le puede dar a un paciente que tenga un glaucoma de ángulo cerrado, no se debe dar en una miastenia grave, o sea, hay una serie de enfermedades que vosotras conocéis que los debemos conocer y en las que no se debe dar, en eso no vamos a entrar. Quiero decir, vamos a entrar en aquellos pacientes en los que sí se ha visto que pueden tomarlo y los toman. Entonces hay que tener en cuenta que por más selectivos que queramos que sean estos pacientes, pues están actuando a nivel del sistema nervioso central o periférico y entonces hay efectos secundarios que se derivan de eso. Por tanto, si entramos primero en los efectos en el sistema nervioso, pues pueden tener agitación, y sobre todo yo me fijo en la somnolencia, porque sí que es verdad que lo describen. Hay personas que se lo están tomando y dicen que están todo el día durmiendo. Entonces, una persona joven pues tiene los riesgos, y si vuelvo al ejemplo que os he puesto antes del conductor de autobús, pues yo tengo que tener eso previsto, o tengo que advertirlo. También tengo que tener en cuenta que estos fármacos pueden tener algún efecto a nivel cardíaco. Bueno, pues si me van a producir arritmias, yo tengo que anticiparme a ello, y a lo mejor si llega y me dice, ay, parece que me noto una cosilla, que tengo una palpitación, hombre, pues hazle un electro a ver qué está pasando, esto también tengo que verlo. Estos fármacos pueden producir estreñimiento, pues también tengo que tenerlo en cuenta, y al igual que en la somnolencia y en otras muchas cosas, a lo mejor puedo anticiparme, a lo mejor yo puedo explicarle a mi paciente, es posible que tenga esto, y si lo tiene no se preocupe porque lo vamos a resolver de esta forma, porque si yo ya tengo un paciente estreñido al que se lo doy, a lo mejor le doy la lactulosa y le estoy ayudando, quiero decir, no aparece ese problema y no va a rechazar el tratamiento. Y luego hay uno que quiero dejarlo para el final porque es el más frecuente, que es la sequedad de boca. Y parece que es una tontería, la sequedad de boca. Bueno, pues es que las personas con la sequedad de boca se ven abocadas muchas veces a querer abandonar el tratamiento. Y claro, ¿qué puedo decirle yo? Pues mira, a lo mejor con el tiempo te vas a adaptar y va a desaparecer, pero de momento, pues coge una botellita y ve bebiendo agua poquito a poco. Puedo decírselo, pero es que date cuenta que le he estado diciendo previamente que bebiera poco. Entonces quiere decir que puede derivarse de una incongruencia. Pero el paciente, cuando se le explica que no se trata de que se da medio litro de agua, sino que lleve una botellita pequeña y que vaya tomando pequeños sorbos de agua, pues como que sí que te lo acepta. Y entonces yo creo que el médico de primaria tiene que poder anticipar estas cosas y poder explicárselas, porque en la medida en que anticipamos un problema y le damos una respuesta, y vemos, no te vas a quedar solo con esto, sino que vas a tener una pequeña solución, yo creo que vamos a mejorar la adherencia al tratamiento, que a fin de cuentas eso es lo que prima al final. O sea, nosotros sopesamos beneficio y perjuicio y está claro que estos fármacos han supuesto un beneficio importantísimo para estos pacientes. Ya, pero lo que nos ha quedado claro es que no es un problema sencillo, porque unos fármacos que pueden dar esos efectos secundarios, pues porque estáis vosotros y vais tomando o anticipáis, como has dicho muy bien, Manuela, tú a veces a los problemas, porque si no la mayoría de la gente se los dejaría. Resta mucha ansiedad el que tú puedas anticiparte a ello. Para la sequedad de boca, por ejemplo, masticar chicle también. Pues sí, se le dice, porque favorece la salivación, se le puede decir también, y entonces pues se le dice, y bueno, y luego hay que tener en cuenta que interacciona con fármacos tan frecuentes como, por ejemplo, los antihistamínicos, personas que están con rinitis alérgica, que están tomándolo siempre, pues hay que tener en cuenta, o con el Primperan, que tanto se utiliza, pues todas esas cosas. Yo cuando veo pacientes en mi consulta siempre les digo mira, tú tienes que nombrar, que sois vosotros obviamente, un médico que sea el director de la orquesta. Y está claro que el director de la orquesta es el médico de primaria, porque recoge la información, muchas veces van al urólogo, van al cardiólogo, va a estar, pero el que lleva todo debe dirigir la película. Coordinador, nos quedaremos en coordinador, no vamos a ser tan... No, era una manera de que alguien tiene... Sí. Antonio, ¿puede una persona hacer algo por evitar tener una vejiga hiperactiva? ¿Puede tomar alguna medida de prevención o no hay medidas de prevención? Inmediata y específica no. A ver, prevención de la vejiga hiperactiva, hablaríamos de prevención de cualquier ámbito de la salud. Una buena dieta, lo que siempre hemos hablado aquí en tu programa, muchísimas veces, ¿no? Una buena dieta, una buena vida saludable, hacer deporte, todo lo que cuesta trabajo hacer, ¿no? Precisamente eso, ¿no?
Entonces, específicamente no hay nada para prevenir salvo esto. Hay un concepto que últimamente está muy en boca de muchos especialistas y de mucha gente que se dedica a esto, y es el término de salud vesical. Es decir, igual que hay una salud para el diabético, hay una salud para el paciente que tiene un problema cardiológico, o una, no sé, cualquier otra salud del hipertenso. Bueno, pero salud vesical se habla poco. Es decir, hay personas que no, lo voy a decir así para que todo el mundo nos entienda, que no saben orinar o que están con un mal hábito para orinar, es decir, personas que se aguantan mucho la orina dentro, que tienen ganas de orinar y que lo demoran. Eso pasa mucho en los niños, están jugando y entonces, bueno, pues para no perder el juego, demoran. Esto hace que la vejiga vaya acostumbrándose a una gran cantidad de volumen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay profesiones, antes comentabas el tema del conductor, ¿no? Pero hay profesiones que por su trabajo no pueden ir al cuarto de baño cuando quieran. Eso es salud vesical, eso es salud vesical. Personas que están acostumbradas a tomar mucho café, picantes, alcohol, luego no sé si hablaremos del tema. Bueno, pues eso es salud vesical. Es decir, que es todo un engranaje bastante amplio, ¿no?, para poder prevenir no solo la vejiga hiperactiva, que al fin y al cabo, sino otras patologías mucho más serias, ¿no? Pueden ser oncológicas o de infecciones, ¿no? No, pero es muy interesante esto que nos cuentas, porque precisamente yo al principio la pregunta iba dirigida a eso, igual que a una persona que va estreñida se le dice, oye, intenta ir al baño a la misma hora. Efectivamente, hay muchas personas que no, o sea, tienen ganas de orinar, se aguantan, también es muy frecuente en las mujeres, y luego tienen más infecciones. O sea, me parece muy bien el concepto este de salud vesical, lo iremos promocionando. Pedro, antes has comentado tú, cuando nos has hablado de los fármacos, que incluso en algunos casos sería bueno o se puede hacer una intervención quirúrgica. Cuéntanos en qué caso y qué tipo de intervención se hace. Es bueno hacerlo lo menos posible, ¿no? Lo menos posible, es bueno. Cuanto menos se opere uno, mejor. Nadie inocuo. Pues lo que sí que se ha visto, pues intervención quirúrgica, todo aquello que vaya más allá de las pastillas, pues tenemos intervenciones como primero, rehabilitación, que no deja de ser un intervencionismo que habitualmente no es muy problemático y que también ayuda tanto a mujeres o hombres con incontinencia urinaria con esfuerzos, esto es toso, ando, me río, aumento de presión abdominal, tengo pérdida de orina. Para esas está claramente indicado, pero a personas con incontinencia de urgencia, que en nuestro tema también está indicado y también tiene su punto de mejora. También tenemos la estimulación del nervio tibial posterior, parece acupuntura, la estimulación del nervio sensitivo que comparte raíces con los nervios vesicales, también nos puede ayudar. Y hay estudios de equivalencia entre esta estimulación y fármacos que tomamos por vía oral. Y tenemos por último el uso relativamente reciente de la toxina botulínica, el famoso Botox, que se usa para muchas cosas. Una indicación es la vejiga hiperactiva refractaria a la medicación oral. O sea, no, pero es muy interesante lo del tibial. Me ha parecido muy curioso. Pues claro, tiene ramas comunes con la vejiga de la orina y entonces vale, muy interesante. Manuela, para terminar el tema de la vejiga hiperactiva, ¿podríamos decir que esto es un proceso normal con la edad? ¿Y cuándo debería una persona consultar con el médico? También porque hemos dicho que hay no ocultación, pero sí a lo mejor una falta de consulta. Bien, vamos a ver, yo creo que consultar con el médico de familia cuando tuviera cualquiera de estos síntomas. Consultar con el urólogo, yo creo que cuando el médico de familia pues tiene una duda razonable, el problema es muy intenso y conviene compartir la opinión con otro compañero y derivarlo. A ver, una serie de circunstancias, por ejemplo, cuando la clínica no es congruente con la exploración física que hemos hecho o cuando descubrimos algún otro problema concomitante, como por ejemplo pues que haya algún prolaso, que haya alguna enfermedad de tipo nervioso, alguna cosa, pues también entonces en esos casos. Entonces eso es cuando hay que consultar. En cuanto a lo de la edad, pues esa pregunta me cuesta un poco de trabajo contestarla porque realmente esto no es como
las arrugas de la piel. Esto no es el envejecimiento normal de la vejiga que lleva a eso. Es más frecuente en personas mayores porque tienen mucha más morbilidad, quiero decir, hay mucha más patología y entonces pues probablemente se deba a eso. No hay una causa, ya lo ha explicado muy bien Antonio, que como no hay un mecanismo plenamente conocido, pues tampoco podemos echarle la culpa a la edad. Por tanto, la persona no tiene, al revés, no tiene que normalizar eso, sino que si tiene el problema debe consultarlo. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que aunque uno tenga 75 años, si empieza debe consultar porque a lo mejor tiene solución. Eso es. Muy bien. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. La enfermería no ha dejado de avanzar en los últimos años. El papel del enfermero es básico para promover la salud, prevenir la enfermedad y curar y aliviar el sufrimiento. Todo ello ha sido posible gracias a la investigación y la docencia. José María Chandri, enfermero jubilado, ha dedicado su vida a ello, a la clínica, la investigación y la docencia. Sé lo que no sé. Sé lo que sé y lo poco que pueda saber sé decirlo. Y entonces, pues bueno, pues eso me ha permitido el poder participar de mi experiencia personal, pues tanto a unos alumnos como a otros desde el punto de vista de la clínica, que es quizás lo que mejor puedo proporcionar y puedo hacer. La verdad es que me lo he pasado siempre muy bien y fíjate que sigo manteniendo la actitud docente. Chandri, colegiado por el Colegio de Enfermería, ha trabajado más de 40 años en el Hospital Virgen de la Risaca, donde desarrolló diferentes labores, entre ellas destaca la nutrición. Todos los conocimientos que consiguió a través de la experiencia se los transmitió a sus alumnos, algo que a día de hoy les sigue entusiasmando y conmoviendo. Yo he podido tener disgustos a lo mejor en un momento determinado, pues por relaciones personales o por muchas cosas a nivel clínico. Yo no recuerdo, de verdad de la buena, no recuerdo en los 20 años que me he dedicado a la docencia y los que sigo llevando, porque creo que llevo 2, que yo tenga un solo mal recuerdo ningún día de mi labor docente. Durante estos años también destaca su labor como investigador. Chandri pone en valor la importancia de la investigación transversal. Y yo creo que la investigación transversal será mucho más enriquecedora que no buscar investigaciones propias que a veces se quedan un poquito o limitadas o un poquito complejas. Yo pienso que la investigación transversal es la que de alguna forma más puede enriquecer en un momento determinado a todo el ámbito de la salud. Investigación y docencia, 2 pilares fundamentales en el avance de la salud. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Bueno, damos por concluido el tema de la vejiga hiperactiva, dándonos cuenta que es un problema frecuente e importante que hay que consultar, y vamos a hablar de otro problema de la vejiga, que es la vejiga neurógena. Antonio, ¿en qué consiste una vejiga neurógena o neurogénica se le llama también o no? También se llama así, se puede llamar así. Bueno, igual que hablábamos antes de la vejiga hiperactiva, con todas las dudas que había en cuanto a la etiología, a la causa, ¿no? En el caso de la vejiga neurógena, pues por desgracia casi siempre sabemos cuál es el motivo. Es decir, aquí el problema ¿cuál es? El problema es una vejiga que tiene que estar coordinada desde el punto de vista neurológico, un sistema muy complejo, y que se ve alterada por alguna alteración de tipo nerviosa, digámoslo así, para que nos entendamos bien, ¿no? Pacientes con patología neurológica, pacientes con otro tipo de alteración, por ejemplo, traumática, ¿no?, de la columna, o, bueno, hay un montón de causas, ¿no? Pero la vejiga neurógena, ¿cuál es? Pues aquella vejiga que funciona mal, igual que la hiperactividad, funciona mal, pero tiene un origen neurológico, es decir, ahí ya sabemos que algo falla, es como la luz. Yo siempre pongo a los pacientes el mismo ejemplo, ¿no? La bombilla puede estar muy bien y la llave de la luz puede estar muy bien, pero si el cable está pelado, la luz no va a funcionar bien.
Entonces, este sería el ejemplo como más para que nos entendamos. Lo hemos entendido perfectamente. Exactamente. Entonces, claro, ahí no funciona bien la luz. Es una enfermedad de los nervios. Efectivamente, una enfermedad de los nervios. De los nervios que a las personas hay que decirle, no de los nervios de ponernos nerviosos, sí, de los nervios, de la corriente eléctrica. De la corriente, es decir, que transmiten una información a un órgano para que funcione bien. Si esa información no llega bien, ese órgano no funciona bien. Claro, total. Y Pedro, ¿las causas más frecuentes de esa alteración de los nervios, cuáles son? Como ha dicho Antonio, lo más frecuentes son las lesiones medulares, los traumatismos medulares o aquellas enfermedades que producen lesiones a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis múltiple y también a nivel cerebral los accidentes cerebrovasculares. ¿Y la diabetes? La diabetes, por supuesto. La diabetes, por supuesto. Hombre, es que como endocrino... Sobre todo la diabetes mal controlada. La diabetes mal controlada. Porque un paciente diabético que esté bien controlado, como tú muy bien sabes, Juan, pues en principio no tiene por qué tener ningún problema, ¿no? Pero bueno, eso es así, ¿no? Sí, pero bueno, pero es un concepto que ha quedado claro que es un problema importante en general, ¿no? Porque es un problema de tipo... De los nervios, ¿eh? Y las lesiones medulares, que desde traumáticas hasta cualquier otro. El problema es que subimos un peldaño respecto a vejiga hiperactiva. Vejiga hiperactiva es calidad de vida y esto es calidad de vida y daño a otros órganos. Es un problema, hemos empeorado una enfermedad más grave. Es una enfermedad más grave. ¿Y los síntomas, Manuela, de la vejiga neurógena cuáles serían? Pues yo voy a aprovechar el ejemplo que estamos aquí hablando de los cables eléctricos porque los problemas urinarios, quiero decir, son como los más inmediatos los que debemos ver, pero son diferentes según que yo tenga el cable que lo tengo desenchufado o que lo tengo puesto a un montón de voltios. Por tanto, puedo tener una vejiga flácida y en este caso, ¿qué es lo que le pasará a la vejiga? Pues que se llenará y no me enteré que se está llenando y al final, ¿cómo orino? Pues orino por goteo. Entonces eso puede ser un caso, pero puede ser el caso contrario, y es que tenga el botón enchufado ahí a tope, la electricidad pasando a tope y entonces la vejiga se me está descargando, se me está vaciando a cada momento, entonces voy muchas veces a orinar pequeña cantidad, entonces ahí es donde tengo la urgencia misional. Pero aparte de estos síntomas urinarios que comparten pues otras muchas enfermedades de la vejiga y eso, pues también es que en estos pacientes hay muchas más infecciones de orina y bueno, lo que no quiero que se me olvide a nivel, pero también es por la afectación de los nervios que hay en el varón, la disfunción eréctil es muy importante y bueno, por ejemplo en los diabéticos mal controlados y eso, pues también al final es un problema que se acompaña de su vejiga neurogénica más su disfunción eréctil, que hay que tenerlo en cuenta y que a veces pues, no se atreven ni siquiera a ir al médico de familia y que, bueno, a veces incluso es la pareja la que tiene que ir a comentar el problema y que supone... O sea, que en la vejiga neurógena, como fallan los nervios, muchas veces se orina en lo que se llama por rebosamiento, ¿no? Claro, si está como apagada, pues como una bolsa que llena, y va, de pronto claro, empieza a ir cayendo orina, pero por eso le llamamos por rebosamiento, exactamente. ¿El diagnóstico, Antonio, será también similar a como hacíamos en la vejiga hiperactiva? ¿Hacéis las mismas pruebas? Las pruebas urodinámicas serán muy importantes aquí también. Efectivamente, muy importantes. Claro, aquí ya tenemos una pista, como decía Pedro. Sí. Muchos pacientes son lesionados medulares o esclerosis múltiples, que son, o pacientes que tienen alteración de la mielina, del sistema nervioso. Entonces, claro, ahí ya tenemos una pista, ahí ya sabemos por dónde dirigir un poco más la exploración. Pero básicamente la exploración fundamental pues sigue siendo el estudio urodinámico, que es el mismo estudio que se hace con la vejiga hiperactiva. Y es muy importante lo que ha dicho Manuela, porque la vejiga neurógena puede funcionar de dos formas, o un todo o un nada. Es decir, puede ser que esté siempre contrayéndose o que se llene. Es decir, que dice, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Efectivamente, o sea, puede ser un órgano inerte que no tiene funcionalidad ninguna, o por el contrario, una funcionalidad excesiva, tan excesiva como que tiene que ir cada 5 minutos al cuarto de baño, ¿no? Pero vamos, a tu pregunta, el estudio urodinámico es fundamental. Fundamental porque además diferenciáis las dos cosas fácilmente con ese estudio, ¿no? Sí, hay detalles que nos orientan más hacia una vejiga neurógena que hacia una vejiga hiperactiva, evidentemente, pero lo sacamos por la historia clínica casi siempre, es decir, ya tienes pistas ahí, ¿no?, en la historia clínica. Sí, nosotros insistimos mucho porque es verdad, es que yo a los pacientes cuando lo veo digo, si con la historia clínica el 90% no está diagnosticado, tenemos un problema. Efectivamente, tenemos un problema porque la cosa debe ser muy complicada. Efectivamente. Y hay que hacer un llamamiento a los médicos jóvenes de que hay que sentarse, lo que tú has dicho de la silla. Sí, el mejor diagnóstico es la silla, sentarse. Quizás estamos enseñando a nuestros residentes
a usar, que son buenas, las guías clínicas famosas, guías clínicas, la Asociación Europea de Urología, la americana, la española, fantástico, muy bien. Pero muchas veces nos centramos mucho en el método, en centrarnos, hay que hacer esto, pero a lo mejor yo les digo a los alumnos de aquí de la facultad, digo, tenéis que tener mentalidad en 3D, un médico tiene que tener mentalidad 3D, no ver un solo plano, sino ver un poco más allá, o sea, tener un poco de profundidad en las cosas, ¿no? Porque te da muchos datos el hecho de hablar con un paciente y que te cuente las cosas. Luego pedirás pruebas, muchas veces innecesarias. Pero bueno, ahí están, ¿no? Pero sobre todo la silla, yo creo que eso es básico. No. Con todos los inconvenientes de la silla en el tiempo que nos dan. Pero bueno. Sí. Pero los que hemos trabajado en el hospital, la verdad es que sí que en el hospital sí tienes tiempo para sentarte. Porque hemos estado a lo mejor en primaria. Pero también porque gestionamos nuestra consulta. Pero no es lo mismo. No, a ver, tenemos una presión asistencial importante, es verdad. Sí. Bueno, es importante resaltar esto para los médicos jóvenes. Pedro, tratamiento de la vejiga neurógena, y aquí nos podríamos centrar. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? ¿Qué tratamientos tenemos? Y luego a una persona que ya le has puesto el tratamiento, ¿qué seguimiento sería conveniente hacerle? 3 en 1. No tenemos mucho que hablar. Madre mía. Y el que más sabe de esto es Antonio. Bueno, pues intervenir los dos, por supuesto. Pero en definitiva, lo que comentaba Antonio al principio, que es muy sencillo. La vejiga se almacena líquido y luego lo vacía. ¿De acuerdo? El almacenamiento debe ser correcto y a baja presión, y luego cuando lo vaciamos debe contraerse el músculo de la vejiga detrusor y tiene que abrirse un esfínter. Eso es muy sencillo, pero cuando hay una lesión medular deja de ser sencillo. Y diferentes combinaciones que puede ser de una vejiga que se contraiga mucho y un esfínter normal, a una vejiga que se contraiga y un esfínter que no se relaja. Lo que quiere decir que el problema ya no es la vejiga, sino ya trasciende. El problema ahora es el riñón. Una vejiga que no se vacía bien porque durante la fase de vaciado vesical está cerrada el esfínter y no podemos vaciar, y en ese caso la presión se traslada al tracto superior, al riñón, y podemos acabar en un fracaso renal. Igual que una vejiga llena, como decía Manuela, llena, que no se vacía nunca porque no hay sensación de deseo miccional, pues lo mismo tenemos la vejiga ocupada y los riñones no pueden vaciar. Y lógicamente el problema ahora se sube para arriba, y aumenta mucho la gravedad, porque el fracaso renal es un problema que puede comprometer la vida. Hablamos de una vejiga hiperactiva que compromete la calidad de vida a una lesión vesical neurológica que compromete incluso la vida por el fracaso renal. Por tanto, el seguimiento del paciente debe ser mucho más estrecho, ¿no? Sí que tenemos medicación que muchas veces no varía, ¿no? También usamos anticolinérgicos, también usamos relajantes del esfínter, también tenemos un arsenal terapéutico muy amplio, ¿no? Muy amplio, que puede empezar por ahí y puede acabar incluso en la vejiga, tener que ampliarlas, hacerlas más grandes porque no acaban de funcionar. Asociarles cateterismos vesicales, que el paciente tenga que sondarse él mismo porque no pueda vaciar la vejiga y la vejiga tiene que vaciarse. Entonces, el objetivo del tratamiento que comentábamos, Antonio, sería que ese problema de la vejiga no repercutiera en los riñones. Lo ha explicado Pedro perfectamente, claro. Nosotros cuando tratamos una vejiga lo que hacemos es proteger los riñones. Es decir, nos interesa que el paciente orine bien, faltaba más, pero estamos siempre pensando en la repercusión que ese problema puede tener a nivel renal, puede llevar a una insuficiencia renal crónica y en muchos casos pues algo mucho más grave, ¿no? Es decir, que siempre pensamos, los médicos siempre, sabes, que vamos un poco más allá, ¿no? Es decir, si hago esto, si pasa esto, ¿qué puede pasar después? Pues en ese sentido, proteger los riñones es fundamental en este tipo de vejigas. Ya, fíjate, yo creo que la mayor parte de las personas que vean este programa nunca pensarían que un problema localizado ahí en la vejiga, en principio, por una lesión medular o por una diabetes o tal o cual, no pensarían que lo que hay que proteger son los riñones. Y tú lo has dicho también, Pedro, muy claro, es decir, vejiga hiperactiva, calidad de vida, y aquí vejiga neurógena es enfermedad más otra serie de problemas. O sea, que el objetivo primero es preservar el tracto superior, los riñones. Segundo, intentar que el paciente esté continente, que no tenga socialmente problemas de continencia de orina. Y tercero, calidad de vida. O sea, eso serían todos los aquí cambiamos, sí. Muy bien. Y bueno, de los vídeos que tenemos en nuestro canal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, hemos seleccionado este sobre el ejercicio físico.
Pepe, ¿qué es el ejercicio de fuerza? Podríamos definirlo como aquel ejercicio o aquella actividad física que está destinada a aumentar o mejorar la fuerza que nuestros músculos pueden hacer contra una resistencia. Entonces suele suponer pues, una mejora de la resistencia muscular y de la capacidad anaeróbica de nuestros músculos, porque son ejercicios que suponen, normalmente, llevarlos a cabo, pues llevar a los músculos a una fuerza lo suficientemente grande como para necesitar metabolismo no solo dependiente del oxígeno, sino anaeróbico. Por eso, cuando lo llevamos a cabo, suelen ser series cortas de contracciones musculares que no podemos mantener muchas. ¿Y qué pasa en nuestro organismo cuando hacemos esas series cortas de fuerza? ¿En el momento inmediato o la adaptación que supone a la larga? No, en el momento inmediato. En el momento inmediato, pues el músculo que estamos llevando a cabo debe de sufrir una vasodilatación y un mayor aporte de sangre y de nutrientes para poder mantenerse. Por eso cuando vamos al gimnasio pues nos dilatamos y parece que somos más grandes, nuestros músculos están pues como más distendidos. Y en cambio en otros órganos y sistemas pues hay una vasoconstricción, hay una mayor capacidad en los pulmones y hay una serie de adaptaciones para mejorar esto. Y el ejercicio físico de fuerza es un ejercicio físico anaeróbico. Generalmente sí. Generalmente sí. Y siempre cuando hablamos de los beneficios del ejercicio casi siempre hablamos del aeróbico nada más. Sí, ¿no? pero ¿qué exacto. cambios suceden en el organismo cuando uno practica ejercicio de fuerza sí. de manera varias veces a la semana? ¿Qué beneficios le aporta? Es que lo que tenemos cada vez más claro es que es necesario. ¿Por qué es necesario el ejercicio de fuerza? Porque tiene una ventaja principal y es que mejora la cantidad y calidad de nuestros músculos. Y el músculo es un órgano que es fundamental para el metabolismo. Hemos crecido o durante muchos años hemos pensado que el músculo básicamente era un órgano tonto que se dedicaba a movilizar nuestras articulaciones y no hacía nada más. Ya. Pero ahora sabemos que es un órgano que es autocrino, es decir, que libera hormonas que él mismo usa, que es paracrino, que libera hormonas para lo que hay a su alrededor, y es un órgano endocrino, porque libera hormonas que mejoran el metabolismo integral del cuerpo. Sensibiliza la insulina, mejora nuestro metabolismo también de nuestro colesterol, mejora nuestra presión arterial, disminuye mucho la inflamación sistémica, y sabemos ahora, hoy en día, que esa inflamación sistémica, cuando está aumentada, provoca placas de colesterol. Con lo cual, digamos que el ejercicio de fuerza es la moneda que tenemos que pagar por nuestra vida sedentaria para mantener un músculo sano. Bueno, ya vamos a terminar con la vejiga neurógena. Yo como endocrino quiero decir que aunque se pueden prevenir accidentes y otras cosas, pero que la diabetes bien controlada podríamos evitar. Esa es una tarea del médico de atención primaria y tenemos que prestar especial atención a ello. Muy bien, en colaboración con los endocrinos. En colaboración, siempre no nos olvidamos de nuestros amigos endocrinos. Efectivamente. Vamos a pasar a otro tema, también de la vejiga de la orina, por profundizar en tu concepto, Antonio, de salud vesical. Vamos a hablar de la cistitis. Primero, ¿qué es una cistitis y cómo podríamos definir esta enfermedad? Bueno, gracias por la publicidad de la salud vesical, creo que es importante y esto debe hablarse mucho más. Todo lo que termina en medicina en itis es inflamación, ¿no? Entonces, la cistitis, ¿qué es? Para resumir un poco, es pues, un proceso inflamatorio, inicialmente, que puede ser infeccioso o no, pero es inflamatorio de la mucosa que recubre la vejiga. La vejiga está en contacto siempre con la orina y, por tanto, tiene una capa que es el epitelio, es una capa defensiva que la recubre por dentro. Y pues en algunas condiciones pues se puede inflamar, se puede infectar, se puede inflamar y eso produce pues una sintomatología muy clásica que los médicos conocemos muy bien, ¿no? En cuanto a que hablaremos ahora, pues básicamente ¿qué es? Es un proceso inflamatorio de la vejiga que puede ser infeccioso o puede no ser infeccioso, motivado por otras causas. ¿Y cuáles serían otras causas que no infecciosas, Pedro, de la cistitis? Que volvemos a lo anterior, ¿no? Toda la sintomatología, tracto urinario inferior y toda esta patología que puede provocar. Inicialmente lo más frecuente es que una cistitis sea bacteriana, que con diferencia lo más habitual. Luego tenemos cistopatía de otra causa y luego tenemos cistitis crónicas que tenemos problemas con ellas, ¿no? Porque entran dentro de un síndrome de dolor pelviano crónico
que también tienen mucha patología, tanto urológica como no urológica, patología pélvica, ¿no? Que puede ser osteomuscular, ser vesical, ser de origen urinario, ser de origen intestinal. O sea que también tenemos mucho que ver allí. Cistitis parece que diga una cosa como muy banal, probablemente una infección leve y tal, pero que profundizando realmente luego hay muchas otras causas de la inflamación que decía Antonio. Se acordará Antonio de un libro que teníamos que era de Luis Cifuentes de cistitis y cistopatías, que era un manual. Un libro entero que hablaba, y aparte eran dibujos. Hecho por el doctor Cifuentes, que no eran imágenes, eran dibujos, que es lo que él veía en los inicios de la endoscopia urinaria. Muy interesante. ¿Cuáles serían los síntomas, Manuela? Esto yo creo que la mayoría de las personas los conocen, ¿no? Los conocen, sí, porque además de hecho entran muchas veces a la consulta diciéndote, creo que tengo infección de orina, con lo cual ya se están autodiagnosticando y muchas veces es cierto. Quiero decir, pues escozor en la micción, orinan muchas veces y orinan poquito, como tienen pesadez como en la parte baja del vientre. A veces dicen es que tienen la orina que es como más oscura o que huele mal, que es maloliente. Hematuria, puede haber hematuria, un poquito de sangre en la orina también. Es decir, que hay una serie de síntomas que creo que en general conocen bien la mayor parte de la población. Pero sí que hay una cosa que sí que me gustaría decir que no tienen la cistitis, y es porque es importante, que es que no tiene fiebre. Porque si aparece fiebre hay que pensar entonces en otras causas que quizás son más comprometidas y más importantes. Habrá que pensar a lo mejor en una prostatitis, o habrá que pensar si a lo mejor también tiene vómito o dolor en la espalda, habrá que pensar en que tiene una pielonefritis, y entonces hay que pensar en otras causas. Entonces eso es importante, porque como tienen tendencia a autodiagnosticarse, pues si están en casa y tienen eso, pero amigos, están teniendo fiebre, pues que tengan como más rapidez, más diligencia en consultar, porque a lo mejor no es una cistitis. Vale, sí, en eso iba la pregunta dirigida a Antonio, de que yo creo que, como tú has comentado muy bien, Manuela, muchas veces la persona tiene una cistitis y lo asocia como a un proceso, bueno, molesto, pero leve. ¿Hay en algunos casos en que esto se pueda complicar y sobre todo hay algún síntoma de alarma que conozcan las personas en general, por si lo tienen, acudir al médico? Sí, cualquier proceso médico es susceptible de complicarse, eso lo sabemos, y lo que hacemos cirugía, como Pedro y yo, lo sabemos perfectamente. A ver, un dato fundamental, la fiebre, es decir, una cistitis puede ser un cuadro no demasiado grave, ni muchísimo menos, que se puede controlar con una medicación, pero puede complicarse. ¿Y cuál es la complicación fundamental? La infección del tracto urinario superior, básicamente, ¿no? Como es el riñón. El riñón es un órgano sólido, y es un riñón que cuando se infecta da muchos problemas, da una pielonefritis, y eso es una sintomatología muy grave, o sea, puede ser grave. Por tanto, dificultad miccional, ir al váter muchas veces, urgencia miccional, dolor al orinar, de acuerdo, puede esperar relativamente, pero puede esperar. Ahora, fiebre, dolor de espalda, vómitos, eso es un cuadro ya complicado de una cistitis que puede ser una repercusión sobre el riñón, y ahí ya sí que hay que ir no solo al médico de atención primaria, yo creo que hay que ir al hospital, hay que ir a urgencias para hacer cosas, ¿no? Sí, porque además que cuando yo era residente hacía guardia, es que los pacientes con pielonefritis, es que cuando les da la tiritona esa con las fiebres, es que se ponen malos de verdad. Sí, sin duda. Sí. Vamos a ver, Pedro, ¿cuál sería el tratamiento de la cistitis no complicada, de la cistitis leve? Y sobre todo, esto es una pregunta que se hace mucha gente. He tenido una cistitis, después del tratamiento que tú ahora nos hables, ¿me tengo que hacer un cultivo de orina para saber si me he curado y ya está, o no? Pues la cistitis en principio es tratamiento antibiótico, casi todas son bacterianas, y parece que está claro que hay 2 o 3 antibióticos que son hidrofurantoína, ifosfomicina y penicilinas, que son los que tenemos que usar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que reservar los mejores fármacos para los casos más graves, ¿no? Como dice Antonio y dice Manuela, que lo importante es reservar los fármacos en situaciones que son peligrosas para la vida, y una pielonefritis lo puede ser. Por tanto, no deberíamos salirnos de este tipo de fármacos para tratar este tipo de infecciones. Son pautas cortas y casi siempre son muy efectivas. No obstante, si el paciente no mejora es cuando habría que hacer un cultivo.
si no lo hemos hecho antes de empezar con el tratamiento, pero si el paciente o la paciente ha mejorado con la medicación, en principio no sería necesario hacer un cultivo de control, dado que aquí lo que tratamos es la sintomatología. Tratamos que el paciente que se encuentra mal, con urgencia, frecuencia, escozor, tome el antibiótico y deje de estar mal. Si ya está bien, pues ya hemos solucionado el problema. Y en la mayoría de los casos, cuando son leves y se le ha quitado los síntomas, el cultivo no sería necesario. No es necesario. Vale, muy rápidamente, porque ya hemos cumplido el tiempo. ¿Qué medidas, Manuela, se podrían tomar en la vida diaria para evitar la cistitis, si es que se puede? El papel de los arándanos rojos y de un compuesto que se llama utipro, que yo he visto muchos pacientes que dicen que lo toman. Sí, vamos a ver, es verdad que nosotros medidas tenemos, la persona tiene que tener una buena hidratación, muy importante no aguantar la ganas de orinar, que eso ya lo hemos comentado esta tarde. También se puede aconsejar el tipo de ropa, hay que evitar el estreñimiento. Quiero decir que hay una serie de cosas que se puede recomendar a las personas para evitarlo. En cuanto, para ser breve, el arándano, pues sí que es verdad que eso tiene muchos estudios, que además hay evidencia científica, y es verdad que está muy recomendado, quiero decir, pero hay que decírselo a las personas cuando existe indicación, porque parece que se está extendiendo mucho con estas nuevas maneras de, o sea, todo el mundo con el arándano rojo, no es que le vaya a perjudicar, pero que no hay que hacer prevención general de la población con arándanos rojos. Pero vamos, se puede dar. Y el utipro pues va en la misma línea, porque esto lo que hacen es crear una película a nivel intestinal para evitar que las bacterias, la Escherichia coli, que es una bacteria muy frecuente, pues evitar que se adhiera, y entonces al evitar que se adhiera a la pared intestinal se evita que los gérmenes del tracto digestivo vayan al tracto urinario y causen la infección. Entonces tienen su utilidad. Muy bien. Y última pregunta, Antonio, y muy importante, porque hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, que se quejan mucho de cistitis de repetición. ¿Qué tratamiento se puede emplear y qué ha salido un estudio reciente hablando de una vacuna oral? Muy brevemente, ¿qué opinas tú de esto? Pues, a ver, te contesto por el final. La vacuna realmente, vacuna, mal dicha vacuna, porque cuando se habla de vacunas se habla de una inmunización a muy largo plazo. Cuando nos vacunaron de la polio, nos vacunaron del tétanos, son vacunas, o de la tosferina, bueno, son vacunas que tienen una inmunidad a largo plazo. Las vacunas para las infecciones urinarias, la cistitis de repetición, que es un problema para las señoras sobre todo, porque es un problema, son pacientes que van y que vienen a la consulta, que vienen, y a veces es un círculo vicioso muy difícil de romper, ¿no? Con todas las medidas de prevención que ya hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, la vacuna efectivamente lo que quiere es aumentar la inmunidad, pero es una inmunidad muy temporal, es decir, una vacuna generalmente a los 8 o 10 meses tiene un efecto ya muy bajo. Por tanto, no podemos hablar de vacuna, no es una solución permanente y continua y para siempre. Y luego, pues, básicamente yo creo que lo importante es aprender a cuidarse, vuelvo a la salud vesical, lo siento, pero volver a cuidarse, es decir, volver a tener pues esos hábitos saludables que en la vejiga son muy importantes. En cuanto a prevención, pues hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen relación la cistitis con la actividad sexual. Eso es muy frecuente también. Bueno, pues hay medios, se puede tomar un antibiótico en monodosis en el momento. No sé, hay muchas cosas, ¿no? La ingesta de líquidos, lo hemos comentado ya. Pero vamos, que concretamente la vacuna, ojalá y fuese una vacuna permanente y para siempre. Eso no de momento no. De momento no. Bueno, yo creo, quería hablar también de la bacteriuria asintomática, que es un temazo también, pero lo dejaremos para otro programa porque ya el tiempo se nos ha agotado. Si queréis mandar algún mensaje, un último mensaje, Pedro, sobre lo que hemos tratado. Pues el mensaje es que no hay que sufrir innecesariamente, que hoy en día tenemos a nuestra disposición y de otros pacientes, lógicamente, muchos fármacos y muchas recomendaciones y muchas posibilidades de solucionar problemas que no hay que pensar que son propios de la edad, que lo son, pero el hecho de que sean propios de la edad no significa que no se puedan solucionar o intentarlo al menos. Muy bien. Manuela, muy rápido. Brevísimo. Yo, 2 cortos mensajes a las pacientes que contemplen que cuando aparecen esos síntomas pueden ir a su médico de familia,
que está dispuesto a escucharlo y a intentar darle solución, y al médico de familia que piense en estos problemas de la vejez urinaria, porque lo que no se piensa no se diagnostica. Muy bien, Antonio. Básicamente que detrás de cada síntoma hay una enfermedad y hay que buscarla. Y que hay que enseñar a los niños en la escuela, desde muy chiquiticos, muchas cosas. Y una de ellas es a cuidar su vejiga y a cuidar su sistema urinario, que es muy importante y lo van a tener durante toda la vida. Entonces, bueno, creo que ese mensaje podría ser interesante. Muy bien, pues daros las gracias porque realmente creo que ha sido un programa muy interesante y además muy práctico, y nos quedamos con la idea de la salud vesical, que la tenemos que poner todos en práctica. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, encontraréis información sobre hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.